Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. Vamos a hablar acerca de la ecuación del gas ideal. Ecuación ideales de los gases, más bien conocida, ¿sí? Esto se ve después de haber visto o estudiado la ley de Boyle, de Charles, también la ley de Gay-Lussac, etcétera, ¿sí? También por ahí se ven temas de la ley de Avogadro. Pero esta ecuación del gas ideal, ustedes pueden acá leer en este documento toda la teoría, ejemplos explicativos y demás, ¿sí? En la ecuación del gas ideal, pues, se va a utilizar una constante que es denominada con la letra R. Dependiendo de los datos que nosotros tengamos en nuestro ejercicio, va a ser la utilización de tal constante. Por ejemplo, acá tenemos esta primera opción, esta segunda, esta tercera y esta cuarta opción. Repito, dependiendo de los datos que nosotros tengamos en nuestro ejercicio, podamos elegir una de estas, pero por lo general se trabaja con la primera, 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación ideal de los gases. Presión por volumen es igual a mol por R, que es la constante universal de los gases, y por T, que es la temperatura. ¿Sí? Entonces, pero yo no te voy a estar aquí leyendo este documento. ¿Por qué? Porque esto tú también lo puedes leer tranquilamente, puedes ver los ejercicios explicativos que están aquí subidos en este documento. Entonces yo te voy a dar un extracto y también haremos un ejercicio que está en el deber. ¿Sí? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De la ecuación del gas ideal. Entonces vamos a coger nuestro lápiz. La ecuación del gas ideal, pues, ¿cuál es, profesor? Es esta. PB es igual a NRT. Esta es la ecuación de los gases ideales. La presión va a multiplicar al volumen, y esto va a ser igual a N, que es moles, y va a multiplicar a R, que es la constante, y esto se va a multiplicar por la T, que es el tiempo, ¿cierto? Ojo, profesor, ¿a la presión en qué unidades vamos a trabajarla? Pues ojo, a la presión nosotros vamos a trabajarla en atmósferas, en ATM, ¿sí? En atmósferas. Profesor, ¿al volumen en qué unidades vamos a trabajarlas? Pues al volumen vamos a trabajarla en litros, ¿sí? Profesor, esta N que era, esta N es mol, ojo, esta N significa mol o moles, y nosotros vamos a trabajarla pues en su unidad que es mol mismo, ¿sí? Ahí está, mol. Y esta T pues es de temperatura y la vamos a trabajar en Kelvin, ¿sí? Ojo, y la constante universal de los gases que se la representa con la R, vamos a ocupar este valor de 0,082 atmósferas litro por o sobre mol Kelvin. Ahí está. ¿Sí? Esta es la constante universal de los gases. Como ves, el profesor te la escribió ahí directamente, 0,082 atmósferas litro, esta es la L de litro, sobre mol Kelvin, ¿sí? Entonces, ¿qué te puedes tú dar cuenta? ¿Qué te puedes dar cuenta? Ojo, no es que yo utilice estas unidades. La presión va a trabajar en unidades de atmósferas, el volumen va a trabajar en unidades de litro, el mol va a trabajar en unidades de mol, la temperatura va a trabajar en unidades de Kelvin. No es que el profesor quiere trabajar en esto. No es que el profesor de por gusto quiere trabajar en esto, no. ¿Por qué elijo atmósferas? Porque la constante universal de los gases también tiene en su gran unidad, esta es la unidad de la constante universal de los gases, en su gran unidad también tiene atmósferas. ¿Por qué elijo litros? Porque la constante universal de los gases también tiene litros, ¿sí? ¿Por qué utilizo mol? Porque la constante universal de los gases también tiene mol. ¿Por qué utilizo Kelvin? Porque la constante universal de los gases también utiliza Kelvin. Es decir, esto está totalmente relacionado. Todo esto está totalmente relacionado, ¿sí? Es por eso las unidades, ¿sí? Para que luego tú puedas simplificar y te quede el resultado en lo que tú deseas. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Ojo, si los datos no están, por ejemplo, si los datos de la temperatura no están en Kelvin,
hay que transformarlos a Kelvin. Y recuerda que existen varias fórmulas para transformar una temperatura a Kelvin, ¿sí? Si los datos no están en el volumen en litros, ¿sí? Si los datos del volumen no están en litros, pues haremos conversiones hasta que queden en litros. Si los datos de la presión no están en atmósferas, entonces igualmente haremos conversiones hasta que estén en atmósferas, ¿sí? Entonces, para llegar acá a este video de la sesión 4, unidad 4, pues debiste pasar por las sesiones anteriores para poder entender esto de la mejor manera posible. Entonces vamos a hacer los ejercicios. ¿Y qué mejor que hacer pues un ejercicio que tenemos en nuestro deber, ¿verdad? Veamos. ¿Qué me dice? Ojo, se tiene 2 moles de dióxido de carbono en el interior de un recipiente de 300 mililitros de contenido. Perfecto. Si el gas, recuerda que este es un tema de la ley de los gases, por eso hablamos bastante de los gases. Si el gas se encuentra a 50 grados centígrados, ¿cuál es la presión que existe dentro del recipiente? Entonces, vamos a sacar los datos, cogemos nuestro lapicito, vamos a escribir los datos que tenemos acá en este ejercicio. Datos, ¿qué nos dice? Se tiene 2 moles, 2 moles. ¿Con qué letra representaba moles? Pues con la N. Ahí está. ¿Sí? Se tiene 2 moles, escribo, se tiene 2 moles, mol, ahí está. Con esta es la unidad de las moles. Se tiene 2 moles de dióxido de carbono en el interior de un recipiente de 300 mililitros de contenido. Estos 300 mililitros, ¿qué vienen a ser? Pues el volumen. Ahí está. Esos 300 mililitros vienen a ser el volumen. ¿Qué más nos dice? Si el gas se encuentra a 50 grados centígrados. ¿Esto qué es, profesor? Pues la temperatura. Sí, que fácil sacar los datos. Estos 50 grados centígrados es la temperatura. 50, vamos a escribir mejor ese número. Ojo, esos 50 grados centígrados, pues vienen a ser la temperatura. Ahí está, 50 grados centígrados. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la presión que existe dentro del recipiente? Bueno, me están solicitando encontrar la presión. Perfecto. ¿Sí? Como ves, aquí no existe T1, P1, B1, etcétera, ¿verdad? Aquí no existe eso. Entonces, ya que nosotros hemos sacado los datos, tenemos que ver o averiguar que todos estén en las unidades correspondientes, que todos estén en las unidades de la constante universal. Pues nosotros vemos que acá tenemos 300 mililitros, pero en la constante universal de los gases, ¿qué había? Litros. Entonces, no me sirve, tengo que pasarla a litros. Y tú has de recordar que utilizamos esta equivalencia, que me decía un litro es igual a mil mililitros. Ahí está, un litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, utilizamos esta equivalencia para realizar la conversión de volumen. Entonces, aplicamos, recuerda que esta equivalencia se puede colocar en forma de fracción. Y escribo lo siguiente, ¿sí? Que me dice que un litro es igual a mil mililitros. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué se puede simplificar? Se puede simplificar mililitros con mililitros, ¿verdad? Se puede simplificar eso. ¿Qué también se puede simplificar? Estos 2 ceros de acá abajo con estos 2 ceros de acá arriba, ¿verdad? ¿Y qué me queda? Pues 3 por 1, pues me da 3. ¿3 qué cosa? 3 litros, que es lo que deseaba, ¿cierto? Y abajo, ¿qué me ha quedado? El 10. Me ha quedado el 10, perfecto. 3 dividido para 10 me da a 0,3, ¿qué cosa? Litros. Ahora sí está en la unidad que yo deseo. Este es el volumen que yo deseo, porque está en litros. ¿Sí? Ese es el volumen que yo deseo porque está en litros. Ojo, este es el volumen que yo deseo. Volumen, perfecto. Las moles sí están en moles, muy bien. Ahora el volumen ya está en litros, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Pues la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Recuerda la fórmula, grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué te puedes dar cuenta?
Que a los grados Celsius simplemente le sumamos 273 para que estén en Kelvin. Entonces simplemente a estos 50 grados Celsius le sumamos 273 para que estén en grados Kelvin y esta suma, ¿sí?, me va a dar igual a lo siguiente. Ahí está. 323, ¿sí? Puedes utilizar tu calculadora, sumar 50 más 273 y te da 323. Comprobado, ¿cierto? ¿Qué cosa? Kelvin. Kelvin. Entonces yo voy a utilizar esta temperatura. Esa es la temperatura que yo voy a utilizar. Esta es la temperatura. Ojo. Perfecto. Ahora todas las unidades ya están, pues, en las unidades de la constante universal de los gases, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar nuestro ejercicio. ¿Y cuál era la fórmula, profesor? Yo me olvidé esa fórmula. La fórmula era PB es igual a nRT. Ahí está. Presión va a multiplicar al volumen y eso es igual a mol que multiplica la constante universal de los gases por la temperatura, ¿verdad? Pero yo, ¿qué solicito? ¿Qué quiero encontrar? Yo quiero encontrar la presión. Yo deseo encontrar la presión. ¿Qué le está estorbando a la presión? Le está estorbando el volumen. ¿Qué está haciendo el volumen? El volumen está multiplicando la presión. El volumen está multiplicando la presión. Entonces, para que deje de estorbar a la presión, porque yo necesito despejar la presión. ¿Qué significa despejar? Significa que la presión tiene que quedar solita. ¿Quién le está estorbando? Le está estorbando el volumen. ¿Qué está haciendo el volumen? Está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir a toda esta expresión que está acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? Presión es igual, todo lo demás que no toqué, paso a limpio. Todo lo demás que no toqué, paso a limpio. Por eso paso a limpio esto. El volumen va a pasar a dividir a toda esta expresión. ¿Cómo nos quedaría? Volumen dividiendo a todo eso. Ahí está, perfecto. ¿Qué nos toca hacer? Pues reemplazar datos. Vamos a reemplazar datos entonces, ¿sí? Vamos a reemplazar datos, vamos a subir un poquito más esto, ahí. Vamos a reemplazar los datos. Ojo, la P es lo que deseo averiguar, muy bien, vamos a reemplazar datos. La N, ¿qué significa? Mol. Entonces escribimos ahí los 2 moles, 2 mol, que va a multiplicar a la R, que es la constante universal de los gases. ¿Cuánto valía, profesor? Yo ya me olvidé, profesor. Valía esto, ojo, valía 0,082, ¿sí? Mol litro, y esto va a estar sobre, ojo, no era mol, era atmósfera, cuidado ahí, era atmósfera, ojo, 0,082 atmósferas, ATM, atmósferas, por litro mol Kelvin, Kelvin, ahí está, ¿sí? Ahí está la constante, ojo, y eso se va a multiplicar por la temperatura. ¿Cuál es la temperatura, profesor? Es 323 Kelvin, ojo, 323 Kelvin, perfecto, ahí está. Y todo esto se va a dividir, todo esto se va a dividir para el volumen. ¿Cuánto es el volumen? Pues 0,3 litros, 0,3 litros, ahí está. Profesor, ¿podemos simplificar? Pues sí, mi estimado, se puede simplificar tranquilamente. Pues vamos a simplificar, sí, vamos a hacer esa simplificación de las unidades. Ojo, tú sabes que la presión debe quedarte en atmósfera, ¿cierto? Pues vamos a simplificar las unidades. Este mol se va con este mol, perfecto. Este Kelvin se va con este Kelvin de la temperatura. Este litro, ojo, este litro se va con este litro que está acá abajo. ¿Y en qué me va a quedar, profesor, la unidad? El resultado me va a quedar en atmósferas. Y te pregunto, ¿atmósferas no será la unidad de la presión? Pues sí, todo coincide maravillosamente. Pues vamos acá a multiplicar. Vamos a multiplicar todo lo que está arriba. 2 por 0,082 y luego por 323. Coges tu calculadora y vas a multiplicar 2 por 0,082 y luego por 323. Todo lo de arriba del numerador, todo lo de arriba del numerador te va a dar 52
97, ¿qué cosa? Atmósferas. Aún quedan las atmósferas arriba. Atmósferas, ahí está. Y luego esto se va a dividir, por 0,3. 0,3. Entonces vamos a hacer esa división para obtener nuestro resultado. Entonces vamos a dividir 52,97 dividido para 0,3. Y nos va a dar este resultado de 176,57. ¿Pero qué cosa? Atmósferas, que es la única unidad que te ha quedado. Atmósferas. Y esta viene a ser nuestra respuesta. Profesor, ¿cómo sé que es una división? Recuerda, esta rayita de fracción significa o quiere decir división, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra respuesta del primer ejercicio. Con los mismos procedimientos tú puedes hacer este segundo ejercicio, solo que aquí tendrías que transformar estos 4000 milímetros de mercurio a atmósferas, ¿sí? Eso nada más. Y estos 1200 mililitros a litros para que tú puedas utilizar la constante universal de los gases. Así es, mis estimados, nos vemos en un nuevo video.